Congresista Agustín Molina. Muchas gracias, señor presidente. Me está pidiendo una interrupción el congresista Heriberto Benítez. ¿Congresista Benítez? Continúe, congresista Molina. Gracias, señor presidente. Primero, para saludarlo al señor Premier César Villanueva y por supuesto también el saludo correspondiente a cada uno de los ministros de las diferentes carteras. Señor presidente, hoy día hemos escuchado la fundamentación del señor Premier en cuanto se refiere a políticas de Estado. Y políticas de Estado encaminados a hacer realidad de un gobierno como es el presidente Ollanta Humala, que viene trabajando en función de la gente más desposeída, de los más pobres, del Perú adentro. En ese sentido, señor presidente, me cabe pues manifestar de que este gobierno sí está cumpliendo con las promesas de Estado, como es en los sectores, como por decir, uno de los sectores más importantes, energía y minas. Creo que es satisfactorio escuchar al Premier donde justamente se le va a dar énfasis a lo que es la formalización de los mineros artesanales del país. Esto va a traer desarrollo, señor presidente, porque el Estado va a recaudar mayor dinero para las arcas del Estado. Y también, por supuesto, otro de los temas importantes, señor presidente, es de que este día 29 de este mes se lleva a cabo una licitación pública internacional con participación de 9 postores internacionales para hacer realidad el nodo energético del sur. Esto significa, señor presidente, de que es el inicio de la industrialización del país. Eso tenemos que resaltar, señor presidente. Y no solo eso, sino también, señor presidente, de que hay proyectos de envergadura, proyectos que de verdad son muy importantes para el país, como es, por ejemplo, la ejecución del proyecto del gasoducto de Sur Andino, que muchos de los señores congresistas tienen desconfianza, y esto será también otra realidad. Continúa. Otra realidad, señor presidente, es la ejecución del Aeropuerto Internacional de Chincheros, que también es una obra fundamental para el país. Y por supuesto no podía dejar de lado hacer el reconocimiento correspondiente al señor presidente Ollanta Humala, que viene cumpliendo con las promesas, señor presidente. Un gobierno democrático, un gobierno que respeta el Estado de Derecho, un gobierno encaminado a hacer realidad la democracia en nuestro país. Señor presidente, creo que el señor Premier merece el voto de confianza a este nuevo gabinete que hoy día está en el Pleno del Congreso. Y por supuesto, nuestro saludo y nuestro respaldo total al señor presidente, porque sí está trabajando en bien del país. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Juan José Díaz Dios. Muchas gracias, presidente. Vamos a ir directo a la pregunta que todos los peruanos se siguen haciendo, y en este caso a través suyo al Premier. Señor Premier, ¿quién dio la orden para este resguardo ilegal y escandaloso al señor López Meneses? Yo creo, presidente, que a estas alturas el señor Ollanta Humala, por supuesto que conocía ya quién fue el responsable de este escándalo.
Y yo lo afirmo, presidente, porque caso contrario no hubiera salido los medios de comunicación con un cuento tan de niños como salirnos a decir que el responsable fue en todo caso el propio López Meneses, que coimió a 30 o 40 policías, vulnerando la dignidad de la familia policial. Yo le pido al señor Villanueva, representante del gobierno supuestamente, como premier, que en este caso, presidente, lo primero que haga, ni bien haga el uso de la palabra, es ofrecer disculpas públicas a la familia policial por haber puesto a buenos y malos policías en un solo saco, ofendiendo a aquellos policías que incluso estando de franco no dudan en ofrendar sus vidas para defender a los ciudadanos. Yo quisiera, señor presidente, a través suyo, que el señor presidente del Consejo de Ministros nos demuestre de esta manera que ha dejado de ser un presidente regional con licencia para ser el premier que los peruanos necesitamos. Que demuestre, a partir de ahora, en todo caso, con los próximos cambios que tienen que hacerse en este gabinete. No es posible, presidente, que se esté dando señales equivocadas, como por ejemplo, que se haya puesto de ministro del Interior, independientemente de las cualidades personales que tenga el actual ministro, a una persona que no conoce el sector interior. Y en todo caso, a través de la presidencia, que el premier nos diga cuáles fueron las razones de su nombramiento. A una persona, presidente, que no conoce el manejo de la Policía Nacional, a una persona que ni siquiera conocía la realidad del país porque no vivía en el Perú. Yo quisiera preguntar, por ejemplo, al nuevo ministro del Interior, comparando con lo que le debe haber dicho el ministro saliente Pedraza respecto a que están haciendo comisarías. Señor ministro del Interior, para ponerle un ejemplo, Ayabaca, una provincia importante de la región Piura, funciona la comisaría en una casa alquilada que la alquila la municipalidad de Ayabaca. Un alquiler que se vence el 31 de diciembre, de manera que los policías están con miedo porque no saben a dónde van a llevar sus cosas a partir del 1 de enero. ¿Eso le dijo el ministro Pedraza? Seguramente que no. Ojalá el ministro sepa escuchar en este caso a la oposición y nos convenza con el tiempo de que la elección fue correcta, pero lamentablemente, presidente, no nos da confianza. Por otro lado, presidente, me pregunto yo, ¿a quién conviene tener a un ministro de Estado que no conozca el sector? ¿No será al mismo que está gobernando bajo la sombra, que le interesa seguir manejando el sector interior? ¿No será, presidente, el mismo gobierno bajo la sombra que está mirando feliz como el otro sector que también fue involucrado en el escándalo López Meneses? Continúa. Ese mismo poder bajo la sombra estará feliz, presidente, de que el otro sector involucrado y responsable en el escándalo López Meneses se mantenga sentado como ministro de Defensa. No es posible, premier, que tenga de ministro de Defensa una persona que se muestra bravucona con la prensa, pero que sin embargo no es capaz de dar las explicaciones que todos los peruanos le seguimos exigiendo. Yo le pido a usted, señor Villanueva, que de una vez termine esta evaluación y no obligue, como tenemos que hacer la oposición, a presentar una interpelación para que, ya que el ministro Cateriano no quiere dar las explicaciones del caso por las buenas, tenemos que acudir a un mecanismo constitucional para que este señor termine de responder uno a uno los cuestionamientos de las preguntas que el país le viene haciendo. Señor Villanueva, le deseamos en general la mejor de las suertes, pero no genera confianza en la medida que viene a pedirnos este voto que la Constitución manda, acompañado de los mismos ministros, que es lo mismo de siempre. Ojalá, señor Villanueva, a través de la presidencia nos estemos equivocando, pero lamentablemente no genera confianza este gabinete. Gracias. Congresista Leonida Guayama. Gracias, presidente. Presidente, me pido interrupción. Congresista Rubén Condori, si usted lo permite. Presidente. Tiene la interrupción el congresista. Presidente, la bancada de oposición lo que tiene que cuestionar son las políticas generales. El gobierno de turno es el que pospone y designa las autoridades. No es posible que alguien diga, pónmelo a esta persona. Se le debe cuestionar a una persona, a un ministro que propone el presidente o que ha designado en razón a su honestidad, a su desprendimiento, a su capacidad. Pero de ahí a decir que yo lo cuestiono,
no es correcto, no corresponde, porque ellos no son gobierno. El gobierno tiene y asume responsabilidad, tiene su potestad y tiene su responsabilidad. Para su aclaración, presidente. Gracias. Continúe, congresista. Gracias, presidente. Presidente, primero para lamentar el hecho pues que tenemos en el Congreso una oposición no constructiva, sino destructiva. He escuchado a algunos congresistas que al ministro del Interior, ni a menos de 24 horas, ya que lo descalifican, imagínense. Entonces, ¿cómo avanzamos como país? Presidente, yo quiero valorar el trabajo que se viene haciendo en el sector de transportes. Una de las acciones estratégicas del gobierno en el sector de transportes es pavimentar el 85% de la red vial nacional, que encontramos en julio del 2011 en 53%. Hoy en día, y hay que decirlo, ya está superando el 62% y con toda seguridad que se va a llegar a la meta, pavimentar el 85% de la red vial nacional y el 100% con mantenimiento por nivel de servicio que asegure la transitabilidad. También saludar otra de las acciones estratégicas del gobierno en este sector. ¿Cuál es? Pavimentar el 100% de la carretera longitudinal de la sierra, megaproyecto ansiado por los compatriotas que viven en el interior del país. Actualmente ya estamos en ejecución del 75% de esta carretera. Por eso saludo en esta oportunidad al ministro de Transportes y Comunicaciones aquí presente. Saludar también que dentro de las acciones estratégicas de la construcción de puentes, en este año ya se han ejecutado más de 100 puentes, señor presidente, colegas congresistas, y el próximo año se tiene ya un paquete de 130 puentes más. El objetivo de llegar pues al 2016, ejecutar 1000 puentes, y el objetivo será cumplido con toda seguridad. Saludar también, dentro de otra acción estratégica del gobierno en este sector, en telecomunicaciones, en la red dorsal de fibra óptica, por ejemplo, que ya en el mes de diciembre se da la buena pro para este proyecto que contempla la instalación, operación y mantenimiento de aproximadamente 13.400 kilómetros de fibra óptica para conectar a 180 capitales de las provincias de nuestro país, que incluyen también a las 22 capitales de la región. Y luego tratar de extender a las capitales de distritos de todo el país, beneficiando pues a la población más necesitada al interior del país con una inversión que supera los 400 millones de dólares. Continúe. Saludar también, dentro de otras acciones estratégicas del gobierno, como es la construcción de la línea 2, Ate-Callao, de metro, de línea 2 de metro, que es un subterráneo de 34 kilómetros, con una inversión que supera los 5.000 millones. Este megaproyecto se licitará pues en el mes de diciembre de este año. Esto va a descongestionar el transporte en Lima y Callao, que todos nos vemos perjudicados día a día, señor presidente. Saludar también el programa social de Beca 18. Actualmente más de 14.000 jóvenes de extrema pobreza están siendo beneficiados con este programa de tener carrera profesional en carreras afines a la ciencia y tecnología. No en cualquier universidad. Concluya. Estos jóvenes no están estudiando en cualquier universidad, sino en las mejores universidades del país. Y también beca internacional, que lo están haciendo en las 400 mejores universidades del mundo. Entonces hay que saludar, presidente. Esa es inclusión social, presidente, de la cual habla nuestro presidente de la República. A veces le critica el presidente Ollanta de que poco habla. Claro, el presidente Ollanta no es un figuretti para ir de canal en televisión, de canal en canal.
El presidente Ollanta trabaja mucho más de lo que habla, presidente. Dios es sabio, nos ha dado una boca, 2 manos y 2 oídos. Una boca para hablar menos, 2 oídos para escuchar más a la población y 2 manos para trabajar en beneficio del pueblo peruano, presidente. Gracias. Congresista Chacón. Me ha pedido una interrupción el congresista Bengolea, señor presidente. Congresista Bengolea. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Una pregunta muy concreta porque me acaban de dar la noticia. Cuando iba a participar iba a preguntarle, señor Premier, si es que podía evaluar el Ministerio del Interior la posibilidad de dar de baja o retirar a sus viceministros, porque se sabe que el viceministro Vega Loncharich ha sido el poder real en el Ministerio del Interior. Ahora, ya dejé de preguntarlo porque me enteré hace unos minutos que ha renunciado a ser viceministro del Interior. Pero me acaban de dar una información bastante confiable, y es lo que quiero preguntar, que Vega Loncharich habría renunciado al viceministerio del Interior para pasar a ocupar la plaza que ha dejado Villafuerte como asesor del presidente de la República. Quisiera preguntar si esto es cierto, porque si esto es cierto, otra vez están haciendo simplemente un enroque, un cambio de figuritas. Vega era el operador de Villafuerte en el Ministerio del Interior y ahora estarían haciéndonos otra vez el cuento del movimiento de piezas. Solamente quería preguntar, presidente, porque esta es una información que me ha llegado, quiero preguntar si es cierto. Gracias. Congresista Chacón. Gracias, presidente. Hemos escuchado el día de hoy al señor Premier hacer proyecciones acerca de los programas sociales y sus buenas intenciones de cómo mejorar la salud, la educación y ver cómo más personas pueden ser beneficiadas. Sin embargo, señor presidente, el Estado determina en estos momentos la línea de pobreza en base a los ingresos por familia, que son de 282 soles. Y no toma en cuenta el déficit calórico, no toma en cuenta, señor presidente, los servicios básicos y otros temas. Por lo tanto, esto significa que hay mucha gente que sigue siendo pobre, que vive en pobreza y en pobreza extrema, que no está siendo tomada en cuenta en los programas sociales. Es necesario, por lo tanto, reestructurar, primeramente, cómo se escogen los beneficiarios, pero sobre todo es necesario reestructurar la niña de los ojos del presidente Ollanta Humala. Y en ese sentido, señor presidente, en lo que va de los 8 meses que tiene el programa Caliwarma, hay más de 300 denuncias documentadas en la Comisión de Fiscalización. Denuncias que van desde heces en las comidas, plásticos en los alimentos, alimentos con fecha de vencimiento ya caducado, empresas sin registro sanitario, sin RUC, y un sinnúmero de razones para estas denuncias. Y como consecuencia, señor presidente, tenemos todas las semanas niños intoxicados. ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Que muera alguno de nuestros niños? Y lo que escuchamos básicamente, señor presidente, es que se le da alimentación a tantos niños que son unos pocos porcentualmente los que están siendo intoxicados. Para nosotros los niños no son ni números ni porcentajes, señor presidente. Lo que se tiene que hacer es cambios de fondo en programas sociales como el de Caliwarma, para que no sigan siendo intoxicados estos niños. No puede ser posible que de parte del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y de la misma ministra de esta cartera se escuche decir únicamente que los responsables son los comités de compras, son los padres de familia, son los proveedores, pero no hay absolutamente ninguna responsabilidad por parte de sus ministros ni por parte del ministerio, señor presidente, y esto es inaceptable. En el colmo de este tema se dio un comunicado de parte del ministerio diciéndoles a los padres de familia que antes de darle los alimentos a sus niños tenían que oler y probar estos alimentos para que ellos no fueran intoxicados. ¿Qué es esto, señor presidente? No podemos permitir que sean los padres de familia beneficiarios a través de sus hijos los que además se conviertan en juez y parte de este programa. No podemos hacer responsables a los que supuestamente queremos beneficiar. Aquí lo que se necesita, señor presidente, es muchos más supervisores. Continúe, congresista. Gracias, presidente. Lo que se necesita son proveedores
calificados, con experiencia y que se asuma responsabilidad por parte del Estado. En el 2013 se exoneró al Ministerio y al programa Caliwarma de todos los temas de controles del gobierno y ahora se pretende o se pretendería en el 2014 igualmente que esto suceda y no lo vamos a permitir, señor presidente, porque todos tenemos que ser fiscalizadores y todos tenemos que estar pendientes de que la niña de los ojos del presidente Ollantumala no lo deje ciego y que efectivamente funcione un programa tan importante como la alimentación de nuestros niños, porque no podemos permitir no solamente que sigan intoxicándose, sino que efectivamente no se le dé alimentación a más niños, sino se les dé mejor alimentación a nuestros niños a través de programas que sean efectivos. Y antes de terminar, señor presidente, yo quisiera decir que también los diferentes ministerios tienen que hacer algo en contra de por el tema de la violencia contra la mujer. Continúe, congresista. Este Congreso, señor presidente, dio la ley del feminicidio y sin embargo y lamentablemente este año ya van 99 mujeres asesinadas en manos de sus parejas, mucho más que el año pasado. Y los intentos de feminicidio son también más que el año pasado. No se trata, por lo tanto, señor presidente, solamente de una ley. Señor Premier, usted tiene que darle órdenes precisas a su gabinete, al ministro de Educación, al ministro de Justicia, a la ministra de la Mujer y a todos los ministros involucrados, porque esto pare de una vez por todas. Hasta el momento, señor presidente, no hay un solo asesino culpable de feminicidio sentenciado con sentencia firme por este delito, a pesar que son claras las pruebas de que fueron ellos los que asesinaron a sus parejas. No permitamos, señor presidente, que la terquedad y la soberbia de algunos haga que efectivamente los programas sociales que se dan en este gobierno no tengan el éxito que todos quisiéramos. Le ruego culminar, congresista. Voy a culminar, señor presidente, y que efectivamente el señor Premier sepa enmendar los errores de sus ministros y de las carteras que ellos manejan para que esto no se vuelva a repetir. No queremos más niños intoxicados, no queremos más mujeres muertas en manos de sus parejas, ni más violencia, señor Premier. Haga algo, que el pueblo así lo quiere. Gracias, presidente. Congresista Bengolea. Gracias, presidente. Saludando, por supuesto, a los ministros que hoy día nos visitan. Presidente, lo primero que quisiera decir es que estamos pidiendo un cambio en este gobierno, un cambio de estilo que es importante. Y quisiera comenzar con un mensaje claro y directo. Hay un estilo de gobernar que hay que derrotar. Tiene que salir del cerebro y de la cabeza de nuestros gobernantes aquella frase lamentable desde mi punto de vista de que existe un frente interno que vigilar y que custodiar. No existe un frente interno. En una democracia no hay frentes internos. Los servicios de inteligencia, los espionajes, los chuponeos telefónicos no sirven para espiar ni a políticos de la oposición ni a periodistas. Este es un cambio de estilo que necesitamos, porque ese estilo es precisamente el montesinismo. Y el montesinismo ya derrumbó un gobierno. Y el montesinismo ha puesto con ese estilo precisamente al filo del abismo al presidente Humala también. Es lo que decíamos hace algunos días, no se trata de echarse la culpa unos a otros, hay un estilo de gobierno que tenemos que desterrar y por eso, presidente, ya refiriéndome al Congreso, es de suma importancia que lo antes posible formemos esa comisión investigadora que ayude a barrer y a terminar con ese estilo de gobierno que no debe repetirse nunca más. Yendo ya a la presentación del Premier, y dichas estas primeras palabras, presidente, yo tengo a nombre de mi bancada que hacer una suerte de resumen para decirle al Premier lo que ha escuchado ya desde temprano de nuestras voces. Queremos darle un voto de esperanza de todas maneras, pero todavía no tiene nuestro voto de confianza. Y se lo digo de verdad, Premier, nuestro voto de confianza va a depender de su siguiente intervención, cuando escuchemos lo que queremos escuchar, respuestas a las preguntas. No generalidades, no buenas intenciones, no repetir cosas que le hemos escuchado a otros premieres desde hace 2 años. Está diciendo más o menos lo mismo. No nos dice cómo hacerlo, nos dice queremos, pero no nos dice cómo. Esas generalidades no nos sirven. Necesitamos respuestas concretas. Lo que le acabo de preguntar hace un instante sobre el ex viceministro Vega, ¿qué va a pasar con él? ¿Hay de verdad voluntad de cambio o no la hay? Y estamos moviendo simplemente figuritas. Continúen. Gracias, presidente. ¿Cómo se va a resolver esta crisis entre Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales? ¿Se van a quedar los generales que dieron este pobre espectáculo de insultarse a través de los medios de comunicación?
¿O no se van a quedar? ¿O se van a ir? ¿O se quedan? ¿Cómo es? ¿Quién manda? ¿Manda a los ministros? ¿Manda a los oficiales? ¿Va a haber cambios de ministros? Porque usted dijo que necesitaba tiempo para evaluarlo. Entonces queremos saber si este gabinete, que es el mismo gabinete, se va a quedar o no. Porque finalmente lo que hay es el cambio de un par de ministros. No hay un nuevo gabinete. Usted dijo que estaban en evaluación. ¿Cuánto tiempo es esa evaluación? Para saber realmente si le damos el voto de confianza o no le damos el voto de confianza. ¿Va usted a ayudarnos, presidente del Consejo de Ministros, con decirle a la bancada oficialista que apoye la comisión investigadora? Porque le cuento que acá en el Congreso todos quieren la comisión investigadora, menos los oficialistas. Sería bueno que usted apoye, porque nosotros hemos visto cómo el Palacio de Gobierno les dan una llamadita telefónica y cambian su voto. Sería bueno que los llame por teléfono y que les diga que el país está clamando una comisión investigadora para resolver de una vez por todas este problema, que no es del humanismo, no es del fujimorismo, es del Perú. Hay que resolverlo. Culmine con esto. Gracias, presidente. Y Premier, a través del presidente, le comento, en esto estamos de acuerdo todos, menos la bancada de gobierno. Llámenos y ayúdenos a que se investigue. Van los proyectos de preinversión, va a haber una mejora en la ejecución de presupuesto que es bastante deficiente en este gobierno. Necesitamos, en resumen, algunas respuestas concretas. Las preguntas han sido planteadas de forma concreta también y nuestro voto va a depender precisamente de escuchar o no esas respuestas en su siguiente intervención. Esa es nuestra posición, presidente. Muchas gracias. Congresista Julia Tevez Quispe. Congresista Juan Pari. Muchas gracias, presidente. En algunos medios salieron indicando que esta es una oportunidad de oro para el gabinete. Pero yo creo que hay que ir más allá. No es solamente ver el gabinete. Yo creo que es una oportunidad de oro para toda la clase política, para el gabinete, para el Ejecutivo, pero también para el Congreso. Porque las propuestas y los elementos y las cartas que se ponen en mesa tienen que ser asumidos y leídos responsablemente. Yo he escuchado respuestas y actitudes muy tradicionales, que es parte quizás del comportamiento político de algunos, pero sin embargo creo que esta oportunidad nosotros los congresistas tenemos que tomar. Una oportunidad propositiva ese gabinete, una oportunidad propositiva para plantear cosas y elementos que deben fortalecer la gobernabilidad en el país. Señor presidente, dentro del informe se ha indicado que se va a fortalecer polos de desarrollo y se va a fortalecer procesos de inversión, pero con una mirada descentralista. Y yo creo que eso es muy importante y fundamentalmente los congresistas de provincias lo vemos con mucha expectativa, porque consideramos de que se tiene que gobernar para el país, viendo el interior del país, pero eso implica trabajar tres elementos, creo, sustanciales. Uno, fortalecer los procesos de planificación en el país. Tenemos que fortalecer ese plan. Tenemos que darle la categoría que debe significar los procesos de planificación de mirada de país y no miradas aisladas que a veces vienen desde los gobiernos regionales. ¿Cómo articulamos la mirada regional con la mirada nacional? Esa es una tarea histórica, esa es una tarea para poder integrar el país en su conjunto. Esa es una tarea que tenemos que trabajar y creo que todos estamos dentro de esa responsabilidad. El otro elemento que es importante, lamentablemente el centralismo ha conllevado a veces a descapitalizar capacidades. El centralismo ha generado de que muchos espacios regionales y locales no tengan las capacidades suficientes para poder abordar muchas circunstancias. Usted viene, señor presidente, de una experiencia de gobierno regional y usted sabe cómo están en términos muchos gobiernos regionales y ahí queriendo resolver sus temas de cómo afrontar los proyectos y la elaboración de sus propias carteras. Se necesita integrar capacidades, integrar elementos desde el Ejecutivo y articular desde la experiencia regional. Eso no puede estar desarticulado. Tendría que haber alianza estratégica entre la mirada nacional y las miradas regionales. Alianza estratégica para poder aterrizar esa mirada en proyectos concretos. Y creo que es una tarea que también debemos asumir todos. Pero no solamente son capacidades de carácter técnico, son capacidades de carácter político. Y aquí tenemos que asumir autocríticamente de que los partidos políticos hemos hecho muy poco para desarrollar. Continúe con eso. Capacidades de liderazgo en los espacios regionales.
Tenemos la responsabilidad, y todos los partidos políticos, incluidos los que estamos en gobierno, de incrementar y potenciar las capacidades locales y regionales, generar capacidades de gestión y generar capacidades de liderazgo. Es por eso que esto es una oportunidad, precisamente, no solamente para el Ejecutivo, sino una oportunidad para toda la clase política. Y hay temas de orden normativo que también creo que sí hay que trabajar. Tenemos el SNIP, que lamentablemente ha generado muchas trabas, y no solamente dentro de nuestro gobierno, sino ha generado trabas de procesos de inversión ya dentro de los gobiernos anteriores. Lo saben los que han asumido también gobiernos anteriores. Hay que empezar a dinamizar y destrabar las inversiones. Hay que generar un marco normativo que genere flexibilidad en los procesos tanto sectoriales, y ver cómo es que generamos un proceso normativo que implique estandarizar quizás propuestas e inversiones para que puedan ser aplicadas en los espacios regionales. Necesitamos dinamizar. Culmine, congresista. Necesitamos dinamizar los procesos de inversión, necesitamos estructurarlas, necesitamos apoyar estos procesos, necesitamos generar gobernabilidad en el país. Dejémonos de discursos altisonantes que simplemente soy oposición o soy de gobierno. No, hagamos y trabajemos en la propuesta de construir Perú, y creo que eso nos debe importar, y es por eso que este gabinete necesita la confianza, y la confianza franca, la confianza crítica. Eso es buena. Y creo que eso va a construir y va a ayudar a que realmente haya gobernabilidad en nuestro país. Y pido a la clase política que esté en oposición, que haga una oposición constructiva, y no que esté en el discurso acá simplemente de poner un adjetivo o ver la subjetividad. Yo creo que la oposición constructiva va a ayudar a generar país, a gobernar, y que nuestros espacios regionales realmente emerjan. Eso es lo que queremos. Muchas gracias, presidente. Congresista Carla Scheffer. Gracias, presidente. Por intermedio de usted, saludo la presencia del Premier y sus ministros. Me pide una interrupción el congresista Freddy Sarmiento, a través de usted. Congresista Sarmiento. Gracias, Carla. Por su intermedio, saludar al Premier y a sus ministros. Yo lo que quería decirle, ministro, usted ha venido hoy día a pedirnos confianza, pero nosotros en Piura ya la confianza la hemos perdido con el referente a la repotenciación de la refinería de Talara. Se nos viene engañando ya 2 años, nos vienen diciendo reiteradamente que van a hacerlo, y nos van a decir dentro de una semana, 15 días, 30 días, y no sucede nunca. Con este mismo gabinete, con estos mismos ministros, ¿qué confianza podemos tener ya, Premier? También, Premier, con lo mismo, no se nos escucha en el sector pesquero. En el sector pesquero tenemos el decreto supremo 05, que viene haciendo no el ordenamiento pesquero, sino hay un desorden pesquero en el sector. Usted mire, vea, baje a las bases y se va a dar cuenta. También, ministro, el 017 a los pescadores de Tumbes, también lo mismo, se les exige algo, pero el ministerio... Congresista Scheffer. Sí, a través de usted le cedo mi segunda interrupción al congresista Freddy Sarmiento. Congresista Sarmiento. Sí, incidir sobre esos, Premier, incidir de que en las resoluciones, en los decretos supremos que se dan para el ordenamiento, se ofrece hacer estudios por parte de IMARPE y no se cumplen, y se le exige a los artesanales a que sí cumplan con los que en el decreto supremo se dice. ¿Cómo van a poder cumplir si no hay el estudio correspondiente para ver en qué situación y dónde se van a posesionar estos pescadores artesanales? También la política también quisiera, Premier, que usted vea cuál es la política de la pesquería a nivel internacional, que vea todos los convenios de los organismos regionales con respecto al jurel, con respecto al atún. No vaya a ser que la merluza, como en estos momentos estamos trabajando con una política, que la merluza está en estos momentos en el Ecuador. Sucedió lo mismo con el atún se fue al Ecuador y nunca más pudimos hacer pesquería del atún, hasta que ahora recién tenemos problemas. Congresista Scheffer. Presidente, yo no quería hacer estos comentarios, pero que yo he venido acá a hacer proposiciones y a escuchar
información que mi región y el Perú necesita. Pero es lamentable que en esta institución tan importante para el desarrollo del país hayan personas tan impresentables y que la bancada oficialista aplauda porque nos ataca, en vez de preocuparse que ataca la basura llamada por el presidente Ollanta-Humala. A esa basura es a quien tienen que atacar y averiguar y aclarar. Pero lo dejamos aparte porque yo vengo a trabajar por mi país. Presidente, el día de ayer se ha conmemorado 150 años de la explotación petrolera en nuestro país. En el año 1863 se perfora el primer pozo petrolero y se crea la industrialización del petróleo en nuestro país. Pero ya desde el siglo XVIII, en Talara, un manantial de Breña era utilizado por la colonia y los preincas como combustible. ¿Hasta cuándo, señor presidente, a través de usted? Y escucho a un congresista piurano que dice, sí, el premier ha anunciado la refinería de Talara, pero ¿cuándo? Lo viene anunciando hasta el presidente de la República hace 2 periodos. Acá hay un libro de la historia de los 15.000 pozos de petróleo, señor presidente, que se han perforado en este país. 10.000 están en Talara y Talara no tiene agua. Nosotros queremos fechas, señor premier, con todo el respeto que se merece usted. Nosotros exigimos, esto es un consenso nacional que se tiene que hacer. Ya no quizás la modernización, es una nueva refinería, ya que esta data del año 1930. Continúe, congresista. Audio a otras personas ya habiendo cumplido su tiempo, Congresista, presidente. nadie le está negando. No sé por qué se altera, le pido respeto. Continúe. Gracias, presidente. Pero ya estoy cansada, ya la tolerancia de ese pueblo de Talara ya colmó el vaso. Nosotros queremos una fecha, presidente. Es un derecho y esto lo ha dicho el premier a su inicio, que su trabajo como premier va a ser reconocer los derechos. Y ese derecho es de Talara, señor premier, con todo el respeto. Y ojalá que esos derechos también reconozcan la deuda social que se tiene desde hace muchos años y que quizás mucha gente no ha recibido esos derechos y están muertos. Y ahora voy a tratar el tema de Jaliwarma. Es lamentable que todavía no se esclarezca la muerte de Yuli Torres. Yo espero, por el bien de ese programa y por esos 2.700.000 niños que hoy día reciben ese alimento, qué pena que no está la ministra del Ministerio de Inclusión, no haya sido por un alimento repartido en el programa de Jaliwarma. Continúe, congresista. Gracias, porque si no, esa niña de los ojos del presidente va a ser Yuli Torres, esa niña que ha fallecido. Esperemos que hagan las correcciones del caso, premier, y no esperemos hasta el año 2014 para poder garantizar la inocuidad de los productos. ¿Cómo han lanzado un programa si no existe la inocuidad del producto que le damos a esos niños y niñas, premier? Paralícelo, si no hay la inicuidad en productos que estén certificados con registro sanitario y todas las certificaciones que debe ser, no los reparta. Acá encima el presidente, no sé, a veces no sabe lo que habla. Comercio del 10 de noviembre, echándole la culpa a todo el mundo, como lo que ha pasado con el señor López Meneses. Tenemos que consolidar Jaliwarma. Allá esos grupos de intereses económicos que sienten que han perdido la mamadera. Culmine, congresista. Presidente. Allá esos grupos millonarios con la corrupción. Así llama a los grupos que abastecieron PRONA. Tiene que ver en el ojo, la paja en el ojo de él mismo. Gracias, presidente. Congresista Mauricio Mulder.
Presidente, estamos sin duda en una situación en la que corresponde a los partidos de la oposición darnos cuenta que necesitamos fortalecer el sistema democrático y que evidentemente cualquier acción que nosotros hagamos en función de las críticas que normalmente tenemos que hacer al gobierno pueden estar en esos límites. Y la presencia del señor César Villanueva, todavía presidente regional de San Martín en licencia y actual primer ministro aquí, presidente, obedece a unas circunstancias de carácter coyuntural que no sabemos si van a fructificar en cambios reales, que es lo que el país estaba demandando. Porque si el señor Jiménez Mayor no hubiese salido en la televisión con el exabrupto de decir que había una histeria colectiva por el tema de la seguridad ciudadana, probablemente este gobierno no hubiese tenido la capacidad de darse cuenta que tenía que cambiar a parte de su gabinete y sobre todo al presidente del Consejo de Ministros. Pero cuando el señor Villanueva asume, y muchos de nosotros que lo hemos conocido en su trayectoria política, hemos saludado su nombramiento, diciendo que es el primer ministro que es realmente político y que por su condición de presidente regional tenía que conocer la acción de cada uno de los ministros, porque una de las acciones más efectivas que todo presidente regional hace es justamente interactuar con los ministros. A partir de allí, presidente, en menos de 24 horas se convirtió en una gran decepción, presidente, que llevó a suponer que este gabinete viene a ser esencialmente el mismo. Estamos ante lo que ya hemos hecho. La única diferencia son 2 ministros. Y lo real y lo concreto, presidente, es que tampoco hay asomo de autocrítica, ni menos encontramos con el hecho de que el gabinete esté compuesto esencialmente por las mismas personas que fueron cuestionadas por la población y que han determinado una caída en las encuestas del señor Ollanta Humala. No encontramos una autocrítica que lleve a suponer que aquí va a haber un cambio efectivo. Y tiene la mala suerte el ministro que a los pocos días de ser nombrado, justo en el momento en el que estaba hablando de una política de diálogo y de entendimiento con la oposición, el presidente de la República sale disparando contra otros grupos de oposición y pretende traer el debate directamente a los temas sociales, involucrando incluso a la primera dama, hablando del famoso cogobierno. Y después, presidente, ya para colmo de males, revienta el escándalo de la infiltración montesinista, que ha llevado a considerar que aquí hay sin duda un fantasma Ollanta montesinista que no ha sido disipado. Las investigaciones dirán si me equivoco o no me equivoco en lo mismo. Yo saludo que el presidente del Consejo de Ministros haya venido y haya comenzado diciendo que se va a hacer una investigación en este tema. Pero esa investigación, presidente, tendría que fructificar en un resultado preciso. Congresista Mulder, le piden retiro de frases. Precise usted, congresista Zamudio. Presidente. Extraña, presidente, que un congresista de la experiencia y los años que tiene Mauricio Mulder venga a ofender al presidente de la República, vinculándolo, que retire la palabra de que lo vincula con... Le piden con que todo retire respeto, la palabra, presidente. Ollanta montesinista. Presidente, yo retiro si ellos se comprometen a no volver a decir ni a profujimorismo, ni a montesinismo, ni fujimontesinismo. No, pues, no lo retiro. Si ellos no se comprometen... Mauricio Mulder, le están pidiendo que retire. Yo le pido para viabilizar el debate que retire la frase, congresista. Y yo le voy a pedir entonces que ellos también retiren, congresista, presidente, la frase ellos no han hecho ninguna frase alusiva, a usted le están pidiendo que retire. Presidente, durante meses, y si se lo puedo probar, han estado haciendo esos mismos epítetos contra nosotros. Mauricio Mulder, estamos hablando del debate hoy día. Le pido que retire. Presidente, no voy a retirar porque es un concepto político. Le hace el reglamento. Reglamento del Congreso de la República, artículo 61, disciplina parlamentaria. El presidente tiene a su cargo la dirección de los debates y la prerrogativa de exigir a los congresistas que se conduzcan con respeto y buenas maneras durante las sesiones. Está facultado para, literal D, exigir el retiro de frases ofensivas proferidas contra las autoridades, los miembros del Congreso y las personas, aplicando de ser necesario las sanciones reglamentarias. Congresista Mauricio Mulder, le pido viabilizar la presente sesión y que retire las frases que han sido consideradas ofensivas por una bancada. Presidente, voy a retirar. Le agradezco bastante, puede continuar. Presidente, solicito que la bancada nacionalista, con la expresión del señor Zamudio, retire la ofensa que ha hecho contra el partido aprista y también contra el fujimorismo de que promovemos un golpe de Estado.
Pido que retire de inmediato eso que leyó en una conferencia de prensa. Congresista Mulder, esa frase no ha sido mencionada en el debate de hoy, no hay nada que retirar. Le pido continuar. Presidente, ha sido dicho aquí en el recinto del Parlamento y hemos sido acusados directamente de golpistas. Que retire el insulto que nos hizo. Congresista Mulder, en el presente debate no he escuchado esa frase, le pido que continúe. Presidente, que retire la frase de ofensa que ha hecho contra dos partidos políticos acá presentes. ¿Por qué no lo puede retirar? ¿Por qué no lo puede retirar? Congresista, le pido que deje de gritar, estamos escuchando. ¿Cuál es la frase que quiere que retire, congresista? Presidente, ¿por qué no puede retirar una palabra? ¿Cuál es la frase que quiere que retire y en qué momento lo dijo? Que no. Porque el congresista Zamudio aún no interviene. Ha dicho que el partido aprista y la bancada fujimorista han promovido y promueven un golpe de Estado. Que retire esa palabra. No interviene todavía el congresista Zamudio. El congresista Zamudio fue el que leyó el comunicado, presidente. Esa frase no ha sido expresada en el pleno, congresista. Se convoca portavoces. Se suspende la sesión por breve momento. Hoy ha sido suspendido la sesión del Pleno, luego de haber escuchado las exposiciones de los diferentes Por disposición del señor presidente del Congreso de la República, se convoca a los congresistas miembros de la Junta de Portavoces sus a la presidencia. Al ministro, al jefe del gabinete César Villanueva. Por unos minutos ha sido suspendido la sesión del Pleno, luego de unos altercados entre los parlamentarios, pero todos están esperando la respuesta del ministro César Villanueva, quien deberá aún aguardar las exposiciones de los legisladores que quedan aún pendientes para su exposición y ver si le dan el voto de confianza tras responder sus interrogantes. Una larga jornada que se inició desde muy temprano con la exposición de César Villanueva, su plan de trabajo del primer ministro, y que esperan los parlamentarios acciones de fuerza mayor para que puedan ellos brindarle su voto de confianza. La bancada de Unión Regional dará su voto de confianza al jefe de gabinete, según un medio local, al ministro César Villanueva, en virtud de su mensaje de inclusión brindado durante la exposición de la política general del gobierno. Señaló así su vocero alterno de ese grupo, Mariano Portugal. Asimismo destacó la sinceridad de Villanueva al solicitar la unidad de todas las fuerzas políticas para trabajar en favor de las poblaciones más necesitadas.
De otro lado, expresó también su desacuerdo con algunos miembros de la oposición que piden más cambios de titulares de la cartera, porque a su juicio eso afecta a la conducción de la política del gobierno. El mensaje del jefe del gabinete ministerial, César Villanueva, ha quedado aún por culminar, siempre y cuando responda a las interrogantes de los parlamentarios que ya hicieron presente y que aún existe una larga lista aún de congresistas que han pedido el uso de la palabra para exponer sus puntos de vista, como es el caso del congresista Carlos Brus, que en un medio local manifestó que no daría su voto de confianza si es que no se dan cambios en el gabinete. Por su parte, el congresista Alberto Bengolea espera que se conforme una comisión investigadora sobre el caso Meneses y manifestó que firmarían un acta virtual para pasar este pedido como orden del día al titular del Parlamento para la conformación de una comisión investigadora. El titular de Perú Cámaras, Peter Andrés Mores, destacó el mensaje del jefe del gabinete, manifestando que es el gremio que reúne a la voz del empresariado de las regiones, destacando la voluntad del Ejecutivo para promover la conformación de los polos de desarrollo regional a fin de apoyar el crecimiento del interior del país y su tasa de variación supera el 6% anual.
Asimismo, Perú Cámaras estima que al cierre del presente año las regiones alcanzarán un crecimiento moderado. Es así que la macrorregión centro y la macrorregión sur alcanzarían el 5.2% anual. Bien, hace su ingreso el presidente del Parlamento, Freddy Otalora Peñaranda, y en breve nada más se reanudará la sesión del Pleno. Se reanuda la sesión. Continúa en el uso de la palabra el congresista Mauricio Mulder. Presidente, se me dice que reglamentariamente pues no es posible de que ellos retiren una ofensa que han hecho contra dos bancadas, contra dos partidos políticos, y en su momento pues entonces, presidente, se cobrarán las cuentas de esa imputación, porque tienen que tener los pantalones de mostrar pruebas de que nosotros somos partidos golpistas. Y evidentemente, presidente, cuando las cosas se dicen leyendo un papel que a lo mejor ni siquiera lo pudieron leer antes, se dicen ese tipo de brulotes, presidente, que yo rechazo enfáticamente. Pero le hace pésimo favor al presidente del Consejo de Ministros. ¿Con qué ánimo uno puede ir a dialogar con el señor presidente del Consejo de Ministros si la bancada mayoritaria que supuestamente lo respalda considera que quienes van a dialogar son golpistas? ¿Con qué ánimo vamos a ir, presidente, a saludar al señor presidente del Consejo de Ministros si a lo mejor él, que representa a esa bancada, piensa que somos golpistas? Entonces es evidente, presidente, que ya ellos mismos se encargan de suponer que este gabinete seguramente no pasa de Navidad. Continúe, congresista. Creo que me restituye el tiempo, parece que el reloj ha estado funcionando mientras estábamos en la Junta de Portavoces, presidente. Continúe, congresista, no se preocupe. Y el propio presidente regional de San Martín no tiene confianza en sí mismo, como dijo en la mañana el congresista Galarreta, porque solo ha pedido una licencia de 45 días. ¿Qué va a pasar cuando llegue el día 46? ¿En qué circunstancia vamos a estar, presidente? Y sobre todo, ¿qué tipo de viabilidad le vamos a dar al país en esta razón? El otro tema, presidente, es que él ha manifestado que se va a hacer una investigación. En el tercer párrafo de su intervención dice: el gobierno ha ordenado una investigación sobre los hechos denunciados para precisar con detalle el origen de las decisiones y sus responsables. Y yo tenía entendido, presidente, que ya habían tomado una decisión. El presidente de la República ya zanjó el tema, ya lo investigó, ya sabe lo que fue. Esto es un tema de corrupción policial. ¿Acaso una investigación del gobierno va a poder llegar a una conclusión distinta a la que ha dicho el presidente de la República? Obviamente los hechos no son los que el presidente de la República ha dicho. Él ya quisiera que la pita se rompa por lo más delgado. Continúe, congresista. Pero una investigación del gobierno llevada a cabo por el señor presidente del Consejo de Ministros va a poder llegar a una conclusión distinta. Yo creo, presidente, que una vez que el señor Ollanta Humala ya zanjó, le quieren echar tierra a este asunto. Y tan tierra le quieren echar que ya están negociando la comisión investigadora del Parlamento para que le asuma representantes del oficialismo. Evidentemente, presidente, eso se llama miedo.